Buenas tardes a todos. Soy Ramin, nuevo embajador británico en Paraguay. Es un gusto para mí dirigir unas palabras a ustedes, jóvenes, que demuestran tener conciencia sobre el cambio climático y la urgente necesidad de empezar la transición para reorientar nuestro rumbo hacia un mundo más sostenible. Nos enfrentamos a tiempos difíciles a causa del COVID-19 y los desafíos que imponen el cambio climático. En el nuevo y cambiado mundo, la cooperación internacional es más importante que nunca. Como ha dicho nuestro primer ministro Boris Johnson, le debemos a las generaciones futuras una mejor recuperación, una recuperación verde y resistente. Los jóvenes alrededor del mundo tienen una voz importantísima y esa voz tiene la fuerza necesaria para impulsar los cambios que necesitan el medio ambiente, la economía y las sociedades. Como Reino Unido, reconocemos que los jóvenes están alzando sus voces y exigiendo acciones urgentes y los gobiernos debemos escuchar. El Reino Unido está comprometido en involucrar a todos los sectores, especialmente el sector juvenil, en nuestros planes de camino a la próxima conferencia marco sobre cambio climático COP26, que como ya saben será en Glasgow el año que viene. Estamos trabajando en asociación con el gobierno de Italia, que será el anfitrión de la pre-COP y el evento de la juventud del 28 de 30 de septiembre en Milán. El evento de la juventud reunirá a 400 jóvenes delegados para discutir una serie de temas con declaración final presentado en COP26. En Paraguay, desde la Embajada Británica, queremos seguir estrechando nuestras relaciones con todos los sectores para trabajar juntos y generar la conciencia necesaria para acelerar la transición. Queremos que ustedes nos ayuden. Me complace que estemos apoyando este simulacro de la COP26 y esperamos que sea un éxito y experiencia constructiva para ustedes. Más allá de este evento, quisiera aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los participantes a que se unan a nuestra campaña One Year to Go Towards COP26. Esta campaña llama a todas las personas a realizar un compromiso climático realista. Usaremos estas declaraciones para llamar la acción a toda la sociedad, con la esperanza de más personas se unan y también hagan sus compromisos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar más información. Por último, me gustaría agradecer a los organizadores de esta actividad y a todos los voluntarios involucrados. También a los representantes de las Naciones Unidas, WWF, Guardaparques Paraguay de la MEDES, a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático por sus capacitaciones. Me despido deseando que este simulacro demuestre que una alianza ambiciosa para mantener el espíritu progresivo del Acuerdo de París es posible. Muchas gracias.